Buenas tardes, Monterrey, México. Mi nombre es Melina León, soy cineasta peruana, la directora de la película Canción sin nombre, actualmente en Netflix, Latinoamérica y Amazon Prime, Estados Unidos. La película, ¿de qué trata? Me preguntan, siempre me es difícil decirlo, pero trata sobre Georgina Condori, que es una muchacha de los Andes del Perú. Y cuando la conocemos, pues está embarazada. Un mal día escucha un aviso por la radio en donde ofrecen de forma gratuita ayuda para las mujeres embarazadas y a mala hora decide acudir a este lugar porque es víctima de un engaño y le roban a su hija recién nacida. Es la historia trágica entonces de Georgina, su búsqueda, la búsqueda acompañada de un periodista a quien al poco tiempo llega a conocer. ¿Cómo supiste que esa era la historia que querías contar para tu primer largometraje? Yo creo que cuando la escuché me emocionó mucho. Yo sentí que, había una historia universal que hablaba de Perú de manera muy profunda, que me daba la oportunidad a mí de explorar mi país, mi sociedad, los detalles de cómo funciona aquí la violencia. Pero al mismo tiempo, esta violencia iba a ser entendida por cualquier persona, que había un componente filosófico, un componente atemporal, que todo el mundo iba a comprenderlo, ¿no? Ya yo buscaba una historia también cuando llega a mí la historia de estas madres, porque es inspirada en una historia real, que mi padre trabajó cuando era periodista, que todo nació así. Una francesa llamó a mi papá acá a Perú, me llamó desde París para decirle, voy a ir a Perú, quisiera conocerle porque yo soy una de las bebés robadas de las cuales usted escribió hace una punta de años, en los 80, y quisiera conocerle porque, bueno, en fin, estoy como reconstruyendo mi vida un poco, ¿no? Hay algo bien personal ahí de identificación con ella, porque ella regresa a Perú a poner un poco, a armar el rompecabezas de su vida, y yo sentía que en esa época vivía en Nueva York, que para hacer mi primera película, de alguna manera tenía que yo a rearmar el rompecabezas de mi vida también, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de como de investigación cuando empezaste a crear el guión? Sí sentí que como era una ficción, pues yo tenía la libertad, por ejemplo, de moverlo de época, ¿no? Esto se inspira en el caso real que ocurrió el año 81, pero yo lo muevo al año 88, porque el año 88 es cuando ya se agudiza la crisis en Perú, ¿no? En el 81 ya estábamos como en problemas, pero el 88 fue acá el desbande, ¿no? Fue unos años 88, 89, hasta el 9, 9 pasado, el 93, diría yo, todavía era Perú muy, pero muy violento. Entonces, esa es la primera decisión. Y ya luego, decidiendo eso, que cambiamos la época, bueno, pues ya somos libres de hacer lo que querramos con la historia de nuestros personajes, sus afectos, ¿no? Entonces yo fui dándome cuenta de que algo estaba sucediendo, de que había una estructura en la película. Y ahí la estructura que vi era que finalmente se trataba de dos historias de amor o tres historias de amor, si quieren, em, en buena cuenta, ¿no? Dos que colapsaban y una que nace y que termina colapsando al final, ¿no? Y quizá el último descubrimiento sobre esta pequeña estructura de amor, digamos, era que queríamos tener una esperanza al final. ¿Y eso qué significa tener esperanza? Tener esperanza significa que sobrevive el amor para nosotros, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, vamos a ver cómo lo expresamos, quizá a través de la música, quizá a través de elegir este plano de Georgina para el final y elegir que sea ella cantando, ¿no? Y eso quiere decir que han colapsado dos amores, pero que hay uno que está a pesar de todo sobreviviendo, ¿no? Esta, este acto de cantar, como el primer acto o quizá el acto más sencillo de amor, ¿no? Que todas las madres hacen, ¿no? Con sus hijos, que es cantarles para que se duerman, ¿no? ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el uso de la música como un personaje o como una vía para contar la narración? La música era importante, creo yo, porque te permite, o es importante, porque te permite todo eso que no consigue, toda esa emocionalidad que creo que no consigue nadie, ningún arte.
¿no? Vamos a tener a Pauchi Sasaki además. Yo quería trabajar con ella porque es muy amiga mía y también porque ella en toda su carrera tiene una carrera muy curiosa. Es una carrera que arranca por la música clásica y luego se pone a estudiar ella por su cuenta muchísimo las músicas tradicionales y al mismo tiempo ella trabaja música de vanguardia, música electrónica, ¿no? Y entonces yo decía, claro, esto intuitivamente yo decía, ella lo va a lograr, porque si te fijas, la música está compuesta de eso, es como que nace del Perú, nace de la tierra, nace de esta historia, de este amor trunco, ¿no? Todo lo que suena, ¿no? Ella elige el charango, ¿no? La guitarrita pequeña, porque es el sonido más amoroso que ella encontró, ¿no? Todos los instrumentos que suenan, el violín es un instrumento europeo que se adoptó en la cultura popular andina en el Perú, ¿no? En México también. Ella entendía todo eso y además ella iba a poder, con su conocimiento de música electrónica, distorsionar la vida, ¿no? Y que usa eso en los momentos de violencia, usa música electrónica. Entonces, intuitivamente, yo no te hubiera podido decir esto que te estoy diciendo ahora antes de la película, o al hacer la película. Es una intuición, igual con la fotografía. Uno dice el trabajo de Inti Briones, bueno, en primer lugar, él ha trabajado con Raúl Ruiz, había trabajado antes de que trabaje para mi corto, ¿no? Entonces, lo primero que pensé es que nunca iba a ser mi corto, porque ese hombre trabajaba para Raúl Ruiz, era famoso. Y le dije a mi amiga que era el nexo entre nosotros, una maravillosa, que es como la madre de la película, o de mi carrera, Nene Herrera, ¿no? La vestuarista de la peli, que falleció lamentablemente el mismo año que filmamos. Después de filmar falleció. Le dije, bueno, pregúntale porque no hay peor lucha que la que no se hace, ¿no? Pero ella tuvo esa intuición de que su querido amigo Inti iba a interesarse, ¿no? Y lo logramos. Fue increíble, fue ese tipo de como comprar un boletito de lotería porque, a ver, porque no teníamos dinero para pagarle en el corto, ¿no? Y en la película tampoco, la verdad, y por eso es que es productor de la peli, ¿no? Porque él al contrario tuvo que aportar a la peli, ¿no? Recibió un pequeño sueldo, pero al final terminó aportando más, porque la película lo necesitaba y él estaba muy comprometido con la película, ¿no? Y entonces, en efecto, ¿no? Funcionó, nos entendimos mucho con Inti en el cortometraje de graduación de mi maestría y ya luego pues conversamos un poquito y sobre todo creo que radica la fuerza de la fotografía en algunas decisiones acertadas. Él insistió en que, por ejemplo, esperemos el invierno, ¿no? Antes que eso, creo que se trata de que, por ejemplo, los dos vivimos la infancia en Lima en los años 80. Entonces, hay una herida compartida entre estas 2 personas, ¿no? Porque fue una herida total, ¿no? Una herida total vivir así como a salto de mata. Y entonces, al tener ese recuerdo, por ejemplo, sucede algo bonito, ¿no? Que yo escribo en el guión que esta película pasa en invierno, ¿no? Y cuando ya quiero filmar, porque habían pasado muchos años de lucha y ya teníamos la oportunidad de filmar el año 2016, me parece a fines del 2016, Inti me dice: "Pero no podemos filmar, no es invierno, no es invi". "Ay, pero en Lima siempre está oscuro, Inti, mira, siempre es nublado, ¿no? Octubre, noviembre es nublado". Me dice: "¿Qué te está pasando? Realmente tienes el recuerdo de los años 80". Y es verdad, los peruanos que se fueron en esa época, su recuerdo es del invierno. Pero es verdad, yo de inmediato, pues sí, llegó octubre y tengo que reconocer que en Lima hay sol, como hoy en día, estamos en marzo, hay sol, ¿no? Uno tiene el recuerdo emotivo de que todo es oscuro, ¿no? No, hay un periodo muy largo de oscuridad en Lima, ¿no? Es como un foco de gris, ¿no? Como lo que nos mostraron en la película. Pero ese periodo comienza en junio y acaba en octubre, que era cuando surgió la oportunidad de filmar. Entonces Inti defiende esa memoria y dice, no, ya esperamos bastante, vamos a esperar un poquito más,
vamos a esperar, calma, ¿no? Y entonces tenemos las imágenes que tenemos, ¿no? Él respeta ese impulso inicial de, y lo defiende con tal ahínco porque lo ha vivido y lo recuerda así. De repente una persona que no lo hubiera vivido caía en mis garras y decía, vamos a filmar, sí, la directora dice, ¿no? Que mis garras eran las garras de un poco de un productor desesperado por filmar, ¿no? Y él pone, dice, no, 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 esto emocionalmente sucede en invierno, tú lo tienes en el guión, no lo puedes negar. Y luego digo, pues sí, tienes razón, vamos a esperar. Imagínense, después de esperar tantos años, esperamos como 6 meses más a que llegue junio. Y el 1 de junio comenzamos a filmar la película, con la neblina en el piso, ¿no? Porque ese es la llegada de la crisis, ¿no? Representa esta cosa también misteriosa, ¿no? Tiene ese toque de terror, ¿no? Que yo estaba buscando, de no solamente el misterio, sino de sus obras, ¿no? Entonces así con el director de fotografías es un pequeño ejemplo, ¿no? De la profundidad de la conexión relacionada a la infancia. Y queríamos saber cómo fue como el manejo emocional que conlleva toda la historia, ¿no? Bueno, te agradezco esa pregunta porque fue bastante difícil de llevar, fue difícil. Em, yo creo que consistió sobre todo en un enorme cariño muy auténtico que se generó a lo largo del tiempo, no es una película apurada, ¿no? Y entonces se creó una amistad verdadera entre Pamela, Tommy, yo, el equipo de músicos que aparecen en la película. Sí, y es un proceso de casting y ensayos muy largo, que duró como un año más o menos, creo que más de un año, ¿no? Y entonces, en todo ese tiempo, pues, no era ensayar y machacar con un martillo el guión, para nada, ¿no? Porque le haces perder espontaneidad al pobre guión, ¿no? Entonces, todo el mundo muere el aburrimiento, y del aburrimiento lo único que va a surgir es repetición y cansancio, ¿no? Entonces no era eso, era juntarnos, conversar, era ir a comer, contarnos nuestros problemas, nuestras alegrías, ¿no? Cómo iba avanzando la película, cómo íbamos avanzando personalmente en otras cosas, las relaciones personales, ver películas, ¿no? Y en todo ese tiempo, de modo natural, surgió una amistad. Y entonces así, ese es la base, es el soporte para aguantar tanto, volver al lugar de la tragedia, ¿no? Volver al llanto, volver a ese momento de injusticia total, de oscuridad total, ¿no? Cuando estaba editando en Madrid, la primera fase de edición, sí que tuve un momento bien difícil porque era encima de asumir la producción de la película, em, pasar otra vez, ¿no? Revivir una y otra vez los mismos momentos, ¿no? Hasta ir puliendo, ¿no? Y entonces todo ese proceso de edición, ustedes dirán, bueno, tuviste 2 editores, ¿no? Tenías a Manuel Bauer en Madrid y en Perú trabajaste con Antolín, entre ellos se habrán apoyado emocionalmente. Sí, fue un apoyo emocional, por supuesto, em, pero también al mismo tiempo el compromiso de Inti no cesó, ¿no? Inti Briones, ahí es cuando pasa, durante la fase de postproducción, es cuando pasa de ser coproductor a ser productor, porque él se dio cuenta de que sí, yo tenía el apoyo de los editores, pero no tenía un productor así comprometido con la película, yo era la productora, entonces, y encima tenía que lidiar con estas emociones tan fuertes. Entonces él era el que me acompañaba y me acompañó en un momento bien duro en Madrid, ¿no? Que me sentí muy como desencajada, perdida, ¿no? Con un cierto pánico a la vida, ¿no? Con respecto a todo, ¿no? La película, lo que hemos hecho, en fin, tantas cosas. Demasiado, demasiado, demasiada energía, ¿no? Que se había ido ya en el rodaje y que de pronto había caído, ¿no? Quizá toda esa energía te da una fuerza y de pronto quizá lo que pasó en la edición es que caí en mucha soledad de repente,
No sé exactamente el hecho, todo debe ser una combinación, pero sí que hubo un momento de que no me sentí con fuerzas, fíjense, y ahí estuvo Inti como para todo el tiempo, ¿no? Darnos su experiencia. Bueno, Ficunam, le tengo un cariño muy especial. Fue una experiencia muy bonita porque se produjo justo cuando comenzaba la pandemia, ¿no? En marzo del 2020, y fue el último momento de luz que tuvimos, ¿no? Y fue hermoso poder haberlo podido compartir junto con Tommy y Pamela y acercarnos, ¿no? Esto que siempre ha sido un sueño para mí, ¿no? Este acercamiento entre latinoamericanos, de ver nuestro cine, de conocernos, esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Fue una experiencia fantástica, Ficunam, y creo que más especial por haber podido compartirla con los actores, ¿no? Creo que por eso nos llevamos el premio, el único premio del público que nos hemos ganado en los más de 100 festivales que Canción Sin Nombre a los que Canción Sin Nombre ha sido invitada, es el único, para que vean ustedes esa identificación del público mexicano con la historia y también creo con la historia personal de Tommy y Pamela que compartieron en las sesiones, ¿no? De preguntas y respuestas que se hicieron en Ficunam, ¿no? Ahí básicamente lo que contaron Tommy por la primera vez, te digo, en Cannes no lo contó, hemos estado en el Festival de Lima, tantos eventos y nunca había contado con tanta claridad y tanta entrega, digamos, ¿no? Que él había estado desempleado por 3 años antes de Canción Sin Nombre. Creo que eso nos conmovió a todos, me quedé yo no lo sabía, y él lo contó ahí en público, yo estaba ahí, me quedé lo tuvo esa apertura, ¿no? Decir, yo estuve desempleado, yo no estaba trabajando como actor, yo estaba pensando que ya mi carrera de actor había quedado ahí, y así que esto es lo que significa Canción Sin Nombre para mí, estoy renaciendo como actor, una cosa muy emotiva, muy bonita, ¿no? Y evidentemente es más doloroso aún porque te evidencia el estado de las cosas en el Perú, ¿no? Él evidentemente tiene un talento enorme, ¿no? Pero claro, físicamente, pues no corresponde al tipo físico que es el que usualmente contratan, ¿no? Que son chicos blancos, ¿no? Él es justamente por una de las razones por las que lo elegí es esa, que su rostro es mestizo, es como ahí están todos los rostros del Perú, ¿no? Y así, ¿no? Entre todos nos vamos impulsando, y ni qué decir Pamela, ¿no? Pamela necesitaba también eso, ¿no? Y ella contó que, bueno, que ella aceptó la película porque de alguna manera para ella estaba contando la historia de su madre, de sus tías, de sus vecinas, ¿no? Y eso fue el único pedido que nos hizo a nosotros, es, bueno, vamos a hablar de estas historias con dignidad, porque son las historias con las que yo he vivido, ¿no? Esa mujer de la que tú me hablas, Georgina, es como si fuera mi vecina, mi madre, ¿no? Ella ha caído en eso, y esas historias yo las he escuchado tantas veces, están en el ambiente, ¿no? Y hay que hacerlo, tenemos que nosotros ocupar las pantallas, pero eso sí, por favor, lo único que te pido es que el trato de ese personaje sea digno, porque es el trato que yo le voy a estar dando a mi familia, a mi comunidad. Que si tienes algún consejo o sí como un consejo para las mujeres cineastas que están desarrollando su ópera prima, ¿no? En todo ese tiempo que demora hacer las cosas, em, utilizarlo no solo centrarse en el objetivo, que es hacer la película, porque creo que es importante defender la alegría, defender la felicidad, y yo creo que si uno se centra mucho en un solo objetivo y luego ese objetivo pues se ve lejano y no llega y pasan los años y tal, pues uno puede decaer, ¿no? La energía de uno puede convertirse así como que en mucha frustración, ¿no? Entonces creo que lo sano es llenarse de ese espíritu del aprendiz, ¿no? Decir, bueno, a mí no me gusta mucho la producción, pero no importa, lo que estoy aprendiendo ahora me va a servir para toda la vida, ¿no? Entonces, está bueno, voy a aprender cómo se hace un presupuesto, cómo se va variando, cómo se va desarrollando, cómo se postula
a estos talleres, ¿no? Aunque me vaya mal y después me aburre y no me gustan los consejos que me dan en el taller de desarrollo de guión. Bueno, igual, puede ser que en un taller te vaya bien porque resultó que justo el escritor que daba las asesorías o la escritora justo hicieron ese contacto. Pero bueno, de repente vamos a otro y no nos sirve como currículum de la película, ¿no? Ya tú puedes decir, la película pasó por tal laboratorio. Entonces, de todas maneras, encontrarle siempre el lado positivo a la falla, al error, ¿no? Y aprender de sus errores, ¿no? Escuchar a los otros, ¿no? Ya ustedes lo están haciendo, ya están escuchando, entonces eso las va enriqueciendo, ya tienen esa práctica. Y así que mucho más no les puedo aconsejar, es una cosa de paciencia, de encontrar y de no caer en esta angustia, ¿no? Porque a veces puede venir una angustia de, ay, vale la pena mi trabajo, de repente no vale la pena, no es tan bueno. Em, Puede venir la angustia de, por ejemplo, a mí me pasaba mucho que veía los logros profesionales de otros compañeros universitarios, ¿no? Y entonces ya venía la ingeniera a contarme de que ya había logrado comprar su departamento, ¿no? Ya venía la otra a decirme que, yo qué sé, que había hecho tal cosa. Sobre todo éxitos, logros económicos, ¿no? Que como cineastas, como comprenderán, es pero muy difícil tener, ¿no? Es un trabajo muy sacrificado, ¿no? Y entonces me venían con todas esas cosas y yo decía, ay no, qué horror, de repente estoy perdiendo mi tiempo. De repente ya a estas alturas debería haber comprado esto, comprado el otro, o yo qué sé, tener ese trabajo. Muchos trabajos tuve que dejarlos ir, muchos cargos, ¿no? Y entonces si agarras unos trabajos así de altísima responsabilidad por largos periodos de tiempo, que sepas que en esos largos periodos de tiempo muy bien todo, pero no vas a avanzar con tu película. Hay que, ¿no? Tener la confianza y fomentarla, ¿no? Y hacerse sobre todo también de un grupo de apoyo, ¿no? Que lea tu trabajo, que se interese, que complemente, ¿no? Si no tienen un productor, bueno, o el director de fotografía, ¿no? Como ha sido mi caso, ¿no? Que hasta de alguna manera lo convencí de que sea productor, la vestuarista, ¿no? Mi gran amiga querida, siempre ahí apoyando. Em, la compositora musical, Pauchi Sasaki, gran amiga, siempre ahí viendo a ver cómo, y por supuesto, así como uno recibe, también dar, ¿no? También apoyar la carrera de los otros, ¿no? Ver las películas de los otros, dar el feedback, ¿no? Que siempre nos piden, por supuesto, ¿no? Hacer todo ese trabajo de colectivo, ¿no? Es importante.